Hola, hola a todos, buenas tardes. Estamos reunidos eh, a distancia, en realidad, para comenzar esta charla son los diálogos desde el confinamiento. Nuestro tema de hoy va a ser el cuerpo en el arte. Voy a presentar a cada uno de los ponentes. Tenemos con nosotros al doctor Iván Mejía, doctor en Historia del Arte, especialista en arte contemporáneo y agente cultural multidisciplinario. También tenemos con nosotros a la maestra Raiza Pomposo, filósofa y coreógrafa, con trayectoria enfocada a la creación y enseñanza de la fenomenología del cuerpo y de la danza, coordinadora de la Cátedra Gloria Contreras de la UNAM. Tenemos al maestro Katsumi Lemos, biólogo por la UB y licenciado en Arte y Diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación visual indaga sobre las relaciones entre el dibujo y el cuerpo desde un punto de vista evolutivo como conceptualmente artístico. Ellos son nuestros tres ponentes. Con ellos vamos a tener esta charla acerca del cuerpo en el arte. Vamos a ceder la palabra al doctor Iván Mejía. Hola, buenas tardes a todos. Pensé que mi intervención iba a ser en la tercera parte, pero bueno, no importa. Voy a ir en orden como fueron planteándose las preguntas a las que nos invitaron a responder. La primera pregunta, para quien no sepa, hay 5 preguntas a las que son la tarea que nos dejaron. Y la primera es, ¿cómo defines al cuerpo? Yo evitaría a toda costa acotarme a una definición. Preferiría desplazarme de esta cuestión ontológica de qué es el cuerpo o definir un cuerpo, a tratar de entenderlo más bien en un sentido epistemológico. Es decir, preguntarnos qué se ha dicho del cuerpo, cuáles son las conceptualizaciones que se han hecho desde diversas extremidades sobre lo que es un cuerpo humano. Tenemos todo un rompecabezas, donde para la biología es un organismo como primer momento, pero que ese organismo para la sociología tiene una identidad, tiene una historia, pero también tiene una capacidad de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, yo preferiría pensar el cuerpo como la materialización de un acontecimiento, que tiene que ver tanto con un acontecimiento orgánico, pero también con la cuestión social o un cuerpo mucho más amplio que es un cuerpo social. Este acontecimiento que somos, este momento, está totalmente entrelazado con una ideología, con diversas posturas políticas, o incluso con ideologías, pero también eh, tiene ciertas características que hacen que el cuerpo sea un territorio político. Es decir, que tenemos un genotipo, un color de piel, un género o roles de género, que son los que hacen que el cuerpo sea también una trayectoria, una trayectoria, una trayectoria política. No solamente eso, porque un cuerpo también puede ser una maquinaria doliente para alguien que tiene una enfermedad, para alguien que tiene alguna dolencia. Es una carga, es una materia muy pesada que a veces se puede reparar y otras no. El cuerpo también es un organismo caprichoso que exige que se le satisfaga con todos sus deseos, desde deseos sexuales, pulsiones que tienen que ver con experiencias, incluso al límite de la búsqueda también de adrenalina, la búsqueda de drogas, la búsqueda de darle salida a las pulsiones libidinales, etcétera, ¿no? Pero bueno, voy a ir atendiendo las otras preguntas para ir entrelazando y no quedarme en la primera, porque tiene que ver también con todo un entramado con la psique, que es justamente como una parte que a mí me interesa un montón, porque
que es un cuerpo sin psique, ¿no? Pero tampoco quisiera pensar el cuerpo solo como el contenedor o el soporte de una psique. Es más complejo, pero igual podríamos ir avanzando en ese sentido. ¿Cuál ha sido, es la segunda pregunta, el papel del cuerpo humano en las artes? Ha sido un objeto de observación privilegiado. Recordemos que la historia del arte, desde los griegos, pero no solamente a ellos, sino en diferentes culturas, siempre ha habido una predilección por la representación del cuerpo. Este cuerpo tiene que ver como podemos ver en libros de historia del arte o libros de cultura en general, que va totalmente entrelazado con los estilos de vida de cada época, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, hemos visto en la Edad Media un cuerpo que es un cuerpo doliente, un cuerpo incluso lacerado por todo un proyecto que predicaba el cuerpo como un vehículo pecaminoso, tal cual, ¿no? Pero en el Renacimiento conocemos que viene un replanteamiento de su representación. A mí me interesa mucho la parte de Picasso y el cubismo, porque Picasso dice, para mí el cuerpo humano es igual que representar unas llaves, una guitarra o lo que sea. Quiere decir que el cuerpo humano se volvió para las artes un objeto más de representación. Pero también hay que recordar algo bien interesante, que tanto el dibujo como la pintura y la escultura también fueron creando ciertos cánones de lo que se entendía como belleza. Este tipo de construcciones culturales, evidentemente las occidentales fueron las que predominaron, lamentablemente fueron también como parte de un proyecto colonial, y mediante estas prácticas culturales y artísticas se fue acometiendo un esteticidio sobre otras corporalidades, sobre corporalidades que no encajaban con los cánones griegos y romanos. Entonces, las otras formas de representar el cuerpo fueron totalmente laceradas y exterminadas. Es por ello que al inicio decía que el cuerpo es un territorio político, una trayectoria política por lo que conocimos como la vida, ¿no? Esto nos lleva a la tercera pregunta, que tiene que ver con un interés por ¿el cuerpo es arte o el cuerpo hace arte? Es una pregunta un tanto retórica, pero que vamos a tratar de darle salida, porque el cuerpo no es arte per se. El cuerpo en realidad, al igual que la naturaleza, es algo bien caprichoso. Sí, evidentemente desde una perspectiva mucho más amena, el cuerpo es bello, el cuerpo es incluso podemos pensar que es un milagro de la naturaleza, etcétera. Pero también, al igual que un tornado, una tormenta, también puede ser extremadamente peligroso. Un cuerpo humano también puede ser un arma letal. El cuerpo hace arte, sí. O sea, ahí no tendríamos ninguna objeción, porque hemos visto en el arte, en artes visuales, evidentemente también en danza, en teatro, en diferentes manifestaciones. Yo me estoy concentrando más estoy pensando más en artes visuales. El hecho de todas las artes que tienen que ver con el uso del cuerpo, desde el accionismo vienés, las artes performáticas, las artes vivas, el arte de acción desde Fluxus. Y aquí hay algo muy importante, porque estamos hablando del pase de la representación de las corporalidades a la presentación política del cuerpo. Entonces, aquí es cuando justamente los artistas en la década de los 60 del siglo pasado comenzaron a reinvestigar su cuerpo en términos de travestismos, en términos incluso motrices de los principios básicos del cuerpo,
fue reaprender a hacer un cuerpo en términos también incluso de género, de orientación sexual, de lo que antes se entendía como raza, hoy podríamos pensarlo como fenotipo. En ese sentido, el cuerpo puede hacer arte. El cuerpo puede hacer arte en el sentido de reconstruir todo un aparato simbólico que tiene que ver con la representación de los cuerpos. Como podemos imaginar, estoy hablando de una política de la representación de los cuerpos, de cómo se hacen presentes. Porque también lo que ayudó estas artes performáticas y artes corporales fue a desarticular esta mitología grecorromana que tenía un canon de belleza y que fue cayéndose por tierra por todas estas corporalidades diferentes, ¿no? Que hoy podríamos llamar como el triunfo de la anormalidad, porque hoy afortunadamente vemos cuerpos diferentes a los que nos habían estado acostumbrando. Primero la historia del arte, 1500 años de representación de una cultura europea occidental, y Hollywood, desde luego, ¿no? Pero bueno, estas mitologías cada vez están más desacreditadas, afortunadamente por la presencia de cuerpos indígenas, cuerpos gordos, cuerpos transexuales, cuerpos travestidos, uno se viste con la piel del otro, y todas estas pulsiones que en los años 90, por la cuestión de la globalización, fueron mucho más contundentes, ¿no? Como una reacción. Me Doctor, permito pasar a la... van 10 minutos, doctor. Ajá, Ok, para que voy lo tenga en haciendo cuenta. Sí, gracias. Gracias. Me apuro a las otras dos, que es, ¿cuál es el papel que funge el cuerpo actualmente en las artes? Y que tiene que ver con lo que acabo de explicar, ¿no? Actualmente el cuerpo en el arte es estar presente. No estoy citando necesariamente a Marina Abramovich, el artista está presente, pero efectivamente sí estamos hablando de un ejercicio de autoenunciación. Es decir, antes era la representación de cómo son los árabes, cómo son los latinoamericanos, cómo son, y era una representación pictórica. Pero hoy el cuerpo está presente en toda su politicidad. El papel del cuerpo en las artes, yo desde mi perspectiva es esa, como el cuerpo en las condiciones. No es lo mismo una mujer latinoamericana de cierta edad que una mujer europea o neoyorquina con un privilegio blanco. Y finalmente, ¿cuál es el papel del artista en la actualidad? Esa es la última pregunta con la que cierro mi participación. Pero aquí yo tendría una pequeña objeción. No, para mí es que no hay un deber del artista, no hay un deber ser del arte. Entonces, ¿cuál es el papel del artista en la actualidad? Pienso que podríamos desenmarañar la pregunta para ¿qué hacen hoy los artistas en el mundo? ¿Cómo es que intervienen para hacer mundo? Y es que hay artistas que están tanto en el mercado del arte, unos son buenos, otros no, como en todo, ¿no? Hay artistas que son totalmente activistas, artistas que siguen en el ámbito de la representación, artistas que están en diversas áreas también inmersos en otras disciplinas como la antropología, la biología, arte y ciencia. Entonces, no me atrevería a decir cuál es el papel del artista, sino tratar de observar entre todos cuál es el potencial hoy del arte en sí, que es justamente desde mi perspectiva, la reconfiguración del orden simbólico de las sociedades, ¿no? Esto quiere decir que lo simbólico es una batalla política en donde están inmersos los artistas. Con eso cedo la palabra a mis colegas para después ir tratando de crear un diálogo, ¿no? Y bueno, les agradezco. Muchas gracias, doctor Mejía. Ahora cedemos la palabra al maestro Katsumi Lemus. Maestro. Creo que Maestro ahí está, Katsumi. ya. Ah, perfecto. Gracias, es que estaba silenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí,
Al igual que con el doctor Iván, el orden de las cosas me cambió un poco. Yo había preparado bueno, un tipo de charla que iba de la idea de cómo el cuerpo se introduce y se conceptualiza en las artes, comenzando, hablando de arte occidental y comenzando con los griegos, que es pues, la manera clásica en la que nos introducimos luego de repente al arte occidental, y terminando un poco en el siglo XIX. Esto es retomar esta manera de dirigirme de una forma somera y después vemos si lo encajo en alguna de las preguntas. Me gustaría más que nada empezar por la pregunta 2, que es cuál ha sido el papel. Porque una categorización que yo proponía era que hubo durante estos 25 siglos, hablando de lo que va del siglo V antes de Cristo al siglo XIX, como tres grandes conceptualizaciones del cuerpo. Hubo muchas, pero las podemos englobar en tres, ¿no? Una es un cuerpo ideal, luego un cuerpo simbólico y luego un cuerpo natural. Con los griegos está el famoso canon de Policleto, y aunque se basan en representaciones naturalistas y miméticas, el cuerpo realmente es una idea. Ya ven que todos siempre nos remiten a Platón y Aristóteles, no importa de qué área seamos, siempre nos empiezan a bombardear por ahí en las escuelas. Entonces, la verdad es que nos remiten a ellos, pero nunca nos explican bien qué pasa, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, bueno, con Platón lo que pasa es, no funda propiamente una estética, sin embargo, hace una propuesta de categorías jerarquizadas donde lo más es la idea, ¿no? Lo superior. Lo intermedio es el espíritu de la idea y lo más bajo es lo matérico. En este caso vamos a decir que el grado 1 de belleza en un cuerpo van a ser todas sus características materiales, ¿no? Que puede ser desde salud, riqueza, belleza física, y se va a ir incrementando hacia un idealismo. Esto, a mi parecer, hace que el cuerpo que se origina con los griegos para Occidente sea un cuerpo ideal, aunque nosotros lo vemos como un cuerpo natural, ¿no? O sea, si cerramos los ojos y pensamos en estatuas griegas, pues no vemos mayores alteraciones por la mímesis a la que estamos acostumbrados. Pero realmente pues son cuerpos canónicos que se basan en una regla de 7 cabezas, según Policleto. Son matematizados porque los griegos desde Pitágoras tienen así como eh, eh, este gusto por la matematización de las cosas. Y bueno, lo demás sale sobrando, ¿no? Son cuerpos ideologizados, politizados, todo lo que actualmente sabemos. Y ese cuerpo ideal, increíblemente, está ligado a una idea de belleza que es también funcional, porque como es una etapa donde hay muchas guerras y conflictos, pues lo que se busca es tener un cuerpo que sirva para la batalla. Entonces, se liga a belleza, fortaleza física, con bondad también, ¿no? Posteriormente hay un cambio de este cuerpo que reconocemos mimético y naturalista en el medievo, porque, bueno, con el cristianismo las cosas cambian y se vuelven un cuerpo simbólico donde el máximo al que se aspira es una estética de la luz, y entonces este cuerpo se vuelve plano. Investigando un poquito, es increíble porque los conceptos son complejos, pero cuando les rascamos parten de una simpleza. El cuerpo es plano porque en un espejo la manera de reflejar las cosas más claramente, mientras más plano, mejor. El mosaico adquiere una importancia en las artes porque el mosaico está hecho bueno, reduciendo la técnica de cristales, ¿no? De pequeños cristales compactados, y los cristales lo que más reflejan es la luz. Y las representaciones artísticas, por decirlo así, empiezan a carecer en algunos, me refiero por ejemplo a pintura,
empiezan a carecer de fondos, surgen los dorados, y esta carencia de fondos y estos dorados también tienen que ver con el reflejo de la luz y con la carencia de materialización del cuerpo, ya que si le pusieras un fondo, lo ubicas en un espacio y al ubicarlo en un espacio lo vuelves materia. Y bueno, viene también toda esta repugnancia que ha habido hacia la carne, ¿no? Hay dos tendencias, una que es que todo lo proveniente del mundo natural es malo, porque nos asemeja a las bestias, a los animales, y posteriormente con San Francisco de Asís, ya por ahí por el 1100, hay una vuelta a lo natural que es el tercer punto que yo decía, que nos traerá en el Renacimiento una aceptación de la corporalidad, una nueva representación, digamos, de la desnudez, una nueva vuelta de las formas y la apreciación pues, de lo humano, ¿no? Este antropocentrismo que va a durar desde, yo creo, de inicios del Renacimiento hasta nuestra época, ¿no? Un poco caído con la posmodernidad, cuando ahí está, en la posmodernidad hay esta desilusión de la modernidad, desilusión del progreso, desilusión de estas cosas, eh, pues tanto científicas, antropocéntricas, pero anterior a esto, todo la corporalidad representada en las artes y abrazadas por las artes, que viene, como digo, del Renacimiento, tenderá hacia un naturalismo en todas sus versiones, ¿no? La versión positivista de la ciencia, la versión mimética en las artes, me refiero sobre todo a pintura y escultura. Y eso, bueno, se perderá como ya sabemos, ¿no? Con el cambio del cuerpo como representación o como motivo al cuerpo como materia, como lienzo, como expresión que se dará en mediados, bueno, en los 60, 70 del siglo XX a la fecha, ¿no? El cuerpo pasa de ser objeto a casi volverse sujeto, ¿no? Y el sujeto pasa de ser un hacedor de arte o de representaciones a hacer también materia de las mismas, ¿no? En general, yo creo que por ahí empezaría mi participación y ahorita de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, pues ya continuamos. Muchísimas gracias, maestro Katsumi. Vamos a ceder la palabra a la maestra Raiza Pomposo. Muchas gracias, un placer, mil gracias por la invitación. Es un tema fascinante y que siempre me invita a pensar en un montón de aristas. Y en efecto, la primera pregunta que nos realizaron, pues me generó, digamos, todo un show en mi cabeza, porque en lo personal siempre he estado en contra, bueno, no siempre, pero desde que me adentré a los estudios del cuerpo, pues he estado en contra justamente de definir al cuerpo como tal, yéndonos al sentido de la palabra de definición, ¿no? Esta intención de generar límites a través de algún concepto. Me parece que en el tema del cuerpo, definir al cuerpo como tal es casi matarlo, ¿no? Porque una de las cosas que caracteriza al cuerpo, a los cuerpos, preferiría hablar de ello, a los cuerpos, a la corporeidad, es su infinidad de posibilidades. Y justamente el arte nos enseña eso también, que la voluntad de crear mundos que parecieran imposibles, o esas utopías que se hacen realmente utopía, como diría Foucault, pues es una de las intenciones del hacer arte. Y el cuerpo finalmente toma formas que pensábamos
imposibles, y eso se ve mucho en la danza, por ejemplo, ¿no? Las formas que se crean a partir del movimiento, los entrenamientos arduos que se dan dancísticamente, las creaciones performáticas, las mismas formas que generan los cuerpos de la naturaleza no humanos, ¿no? Los animales, los árboles, las nubes mismas, las estrellas, o sea, todas las formas del mundo son extraordinarias en ese sentido, ¿no? Y su estudio, afortunadamente, me parece, todavía está abierto. Es decir, somos sistemas abiertos. Y en ese sentido, hacer una definición del concepto cuerpo como tal, claro que se puede, pero me parece que en esta materia que nos reúne, que es el arte, es un poco peligroso, ¿no? Nos encadena y por supuesto que a lo largo de la historia, como muy bien también nos han dado un panorama muy interesante, los doctores Katsumi, Ivan, pues por supuesto que a lo largo de la historia se ha intentado dar una definición de cuerpo. Pero el hecho de que la discusión sea abierta nos demuestra también que no hemos logrado llegar, digamos, a una sola, afortunadamente. En lo personal, desde, digamos, mi visión del mundo, tanto como filósofa como bailarina, pues puedo decir que corporeidad es esa integralidad de todo lo que soy, de todo lo que percibo, de lo que sueño, de lo que huelo, de lo que saboreo y también de mi convivencia con el mundo material y con el mundo inmaterial, ¿no? A lo que le podamos llamar inmaterial, incluyendo los animales, incluyendo las paredes de este hogar, incluyendo las ideas. En ese sentido, me parece que la aparición, digamos, de los cuerpos en el mundo, pues pareciera que es esta manifestación de la voluntad de la realidad, por debatirse con la nada, por crear, digamos, ese duelo divertido entre lo que es y lo que no es. Y las corporeidades nos dejan ver ambas cosas. Bien decía Sartre, por ejemplo, que el cuerpo es esa manifestación de lo que no conozco de mí, porque justamente es la otredad quien reafirma mi corporalidad. Y en el sentido de que la otredad es un infinito de posibilidades y un misterio absoluto, pues imagínense todo lo que la otredad puede percibir de mi propia corporalidad, que yo ni me imagino, ni sé, ni por aquí me pasan. Y en ese sentido es bien interesante la visión sartreana de concebir al cuerpo sí como esa materia dada, digamos, desde esa facticidad, pero también desde el misterio, desde el gran misterio de lo que somos, ¿no? En ese sentido, el cuerpo en el arte, a mi parecer, digamos, es una encarnación de la persona creadora. El cuerpo en el arte no es un accesorio, digamos, de aquellas representaciones que por supuesto nos pueden generar toda una línea histórica de la concepción del cuerpo, no nada más en Occidente, sino en el mundo entero, en toda la historia de la humanidad, que como paréntesis, voy a hacer un paréntesis aquí, haciendo una reflexión sobre la corporeidad, me parece que estamos muy casados también con enfocarnos en Occidente, con enfocarnos en una división cuerpo-alma, cuerpo-espíritu, y nos cuesta mucho trabajo también asumirnos como parte de una retahíla de generaciones atrás, infinitas, que nos unen con todos los continentes.
Es impresionante realmente cómo hemos centralizado también nuestras ideologías, ¿no? Pero bueno, eso fue como paréntesis. El cuerpo en el arte no es un accesorio. Podríamos pensar que en efecto a lo largo de la historia de la pintura, de la escultura, de la danza, etcétera, se manifiestan figuras corpóreas, se manifiestan ideales también de cuerpo bello, de cuerpo, de cuerpo deseable, de cuerpo proporcionado o no, o figuras que se salen de esos cánones. Pero en realidad también la obra misma termina siendo una extensión y reflejo del artista. Es decir, el escultor plasma todas las moléculas de su piel, todo el calor de su corporalidad, las huellas de sus dedos, todo su cuerpo, materia, queda plasmado en su obra. Ni se digan los bailarines en la danza, ni se diga en la pintura cómo queda plasmado, digamos, claro, toda esa fisicalidad, pero, y en la música, por supuesto, toda esa fisicalidad, pero también el producto ideal de lo que el artista desea que se manifieste. Es impresionante, pues. Es también una conexión. A veces se ha denostado un poco en el ámbito académico esta visión de lo cósmico, ¿no? Pero es un reflejo cósmico también, entendiendo cosmos como ese todo, ¿no? La obra artística como ese reflejo del todo que nos hace ser. Y en ese sentido, digo, no sé cuánto tiempo me haya llevado ya, pero fíjate, doctor Iván, que yo estaría un poco en contra de lo que mencionaste con relación al cuerpo como arte, porque me parece que nos falta también debatir un poco cuál es esa visión de arte que es un tema, ya sabemos, infinito, ¿no? Pero desde mi visión, el arte implica una construcción de voluntad y de realidad. Y en ese sentido, viniendo también de un ámbito dancístico, por supuesto que el cuerpo también se construye desde una voluntad, desde un deseo de realidad. Lleva una construcción muy ardua del querer ser y qué quiero ser ante el mundo. Me construyo para eso y esa construcción es mi arte, ¿no? Esa es mi manifestación artística para la otredad. Y es un regalo para la otredad. Es poner el cuerpo en el mundo para brindárselo al fenómeno magnífico que llamamos danza, ¿no? O que llamamos ser en el mundo y punto. También se vale, si no haces danza, bueno, ¿qué quieres ser en el mundo? Y cómo construyes tu corporalidad y cómo haces de tu cuerpo una obra de arte. El performance, vaya que es también una gran muestra de que el cuerpo es una obra de arte, ¿no? Y que esa obra de arte, digamos, se puede transgredir y mucho. Y en ese sentido, el artista, a mi parecer también, por supuesto que se ve obligado a generar una postura ética de lo que manifiesta en su arte. Si yo decido manifestarme y manifestar mis deseos, mis expectativas, mi visión del mundo en una obra artística, me veo completamente obligada, y en ese sentido tengo un deber ser, con aquello que manifiesto éticamente hablando, ¿no? En fin, vamos, esto da para mucho. Sí, sí, de hecho sí. Vamos a conversar acerca de estas distintas posturas ahora, ¿no? Ya que los ponentes nos han dado un panorama, ¿no? De cada una de las posturas que ellos sostienen ligadas al cuerpo. Me parece interesante que hay hilos conductores en los que los tres manifiestan estar de acuerdo en que no puede existir una definición concreta del cuerpo.
porque el cuerpo pues se aborda desde múltiples campos, ¿no? Desde el campo pues de la biología, desde el campo del arte, desde el campo de la filosofía, ¿no? No puedes delimitar el cuerpo en una sola idea. Y me parece interesante que podríamos como platicar primero de tal vez las diferencias que existen entre cada uno de ustedes acerca de cómo se concibe el cuerpo y por qué el cuerpo es un instrumento o no lo es, ¿no? Vamos a lo mejor a revisar aquí algunas de las preguntas de cómo lograr la experiencia de una otredad, preguntaría a través de tu propio cuerpo. La maestra Raiza nos platicaba acerca de eso. Sí, es que, bueno, vuelvo justamente a citar a Jean-Paul Sartre y por supuesto que Merleau-Ponty también, que recomiendo muchísimo un libro justo para hablar del cuerpo en el arte, El ojo y el espíritu, de Merleau-Ponty, que es precioso, en donde se da esta visión y que yo comparto completamente, de que en efecto hablar de experiencia es hablar de, digamos, una inmersión absoluta con todo lo que nos conecta en la realidad del mundo. En la historia también de las ideas, digamos, de la filosofía, se plantea mucho una visión de cuerpo como aquello que me diferencia del mundo. Es decir, esta soy yo, aquí están mis límites corporales, y a partir de esos límites, entonces digo lo que no soy, de la fuera. Lo que está afuera se queda afuera. Lo que está dentro, aquí es como esa carcasa que envuelve eso que decido no decir, o eso que, como decía hace un momento, ni yo sé qué es, pero realmente es así. Es decir, realmente hay una separación casi de vacío entre el afuera y el adentro. No estaremos cayendo tal vez en un dualismo occidental que inconscientemente incluso ya traemos súper introyectado, ¿no? Y no será más bien que en efecto compartimos un vaivén constante, no nada más con el adentro y el afuera, sino justamente con toda nuestra historicidad y con ese deseo también de hacer memoria. Digo, no es raro que también el arte haya surgido como una necesidad humana para expresar el deseo de permanencia, como una huella. Aquí estoy, aquí he estado, ¿no? Así como los grafitis que vemos, aquí estuvo Iván. Aquí estuvo, sí, claro, claro. Es muy interesante. Sí. En este punto también podemos hablar de cómo estas ideas que el maestro Katsumi nos platicaba, de cómo estas ideas de los cánones y de los cuerpos y de cómo deberíamos de concebir un cuerpo, de cuál es este cuerpo ideal y de por qué es esa colonización de la cual también nos hablaba el doctor Iván Mejía, tienen una repercusión directa en la concepción de la corporalidad actual. Doctor Mejía, ¿nos podría dirigir un poco en este sentido de hablar de un cuerpo que tiene una carga política y que tiene que tener una carga política porque no puede despojarse de toda la historicidad de la que ha sido partícipe durante toda la humanidad, la existencia de la humanidad? Sí, gracias por involucrarme. Sí, efectivamente, cuando uno discute problemáticas del cuerpo, parece ser que incluso en nuestro imaginario predomina esta parte occidental, esta conceptualización occidental de lo que un individuo es en tanto cuerpo, sujeto, como si fuéramos una unicidad que tiene esta experiencia
espacio-temporal y que ni siquiera es posible separar el cuerpo del tiempo, del espacio. Pero esto es realmente una conceptualización muy occidental y muy aséptica de lo que es el cuerpo. En realidad también hay una absoluta contaminación para pensar el cuerpo que me parece mucho más productiva e interesante, que tiene que ver con que el cuerpo pertenece a una clase social, a un género que a veces está moldeado por el trabajo, a una práctica sexual, que también es que todo esto va categorizando o orillando a los cuerpos a tener una función en lo social. En ese sentido, el cuerpo está totalmente colonizado. Si recordamos un poco como a Foucault, de cualquier manera es un sujeto a relaciones de poder, pero también desde una perspectiva decolonial, sabemos que este cuerpo, estos cuerpos, estas corporalidades, no experimentan el mundo de la misma manera. No hay una posibilidad de pensarlo de una forma tan aséptica como lo pensaba Occidente, sino ahorita me llega a la mente esta frase maravillosa de Monsiváis, que habla sobre los exquisitos cuerpos de la miseria y que se refiere a los jóvenes de las clases trabajadoras moldeadas por el trabajo, ¿no? Incluso el trabajo totalmente precario, mal pagado. Y esto lo digo porque ¿cómo podríamos pensar el cuerpo en el siglo XXI más allá de este proyecto europeo colonial que situaba al cuerpo en esta búsqueda de la experiencia o entenderlo en esta noción de experiencia? Incluso desde el postestructuralismo con Deleuze o con Guattari, donde hablan justamente de un entramado a manera de rizoma que es lo que hay, ¿no? Pero ¿cómo podríamos pensar un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo emergente? Estoy hablando de economías emergentes del sur global, por ejemplo, o desde esa perspectiva de colonial, que lo que pretende justamente es pasar a otra lógica para pensar los cuerpos en toda su diferenciación. Incluso podemos aquí también aludir a una cuestión transhumana, ¿no? Justamente para salir de para dejar de pensar el cuerpo en una lógica de humanismo tradicional, porque eso también luego nos está, creo que, ocasionando como una veladura para no ver la dimensión real y política de las corporalidades. Lo estamos viendo actualmente con la pandemia, ¿no? Cómo también la pandemia permite ver unos privilegios en el sentido corporal y unas desventajas también que tienen que ver con una economía que atraviesa estos cuerpos. No hay un cuerpo flotando en un espacio cuántico, sino en toda su presencia. Entonces, por eso hablamos en algún momento de transhumanismo o de posthumanismo, para poder pensar estas corporalidades más allá de estos pensadores occidentales y repensarlos en términos de un siglo XXI un tanto catastrófico, ¿no? Nunca, también la idea del orden también es un mito, pero en estos cuerpos que se están haciendo presentes. O sea, pensemos en la historia del arte. En la historia del arte hoy está hecha por las voces que antes no estaban en la historia en general, y menos en la historia del arte, que era un ejercicio totalmente elitista, pero que hoy justamente esta parte estoy pensando en artistas como Yinka Shonibare, por ejemplo, que es un artista nigeriano que se hace presente en toda su negritud, en toda su corporalidad, porque tiene algunos problemas de movimientos motrices, de motricidad, perdón por el pleonasmo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con por ejemplo, Yasumasa Morimura, que es un artista japonés que también habla de un ajuste de cuentas con Occidente, ¿no? Porque no hay representaciones de orientales o japoneses en la historia del arte. Entonces, hacerse presente, que siempre va a ser
lo queramos o no, una presencia política. Dejo ahí para cederle la palabra a mis colegas. Ameyali, no te escuchas, estás silenciada. Ya, disculpen, según yo había quitado el silencio. Decía, preguntaba, más bien ponía sobre la mesa este aspecto que hablaba el doctor Iván Mejía de un cuerpo visto también, o sea, como un mecanismo posthumano a partir de los distintos mecanismos que se pueden implementar en él. Y preguntaba al maestro Katsumi que, o sea, que él como en su formación también como biólogo, ¿cuál sería su postura en esta, pues en esta concepción de un cuerpo que sobrepasa lo humano, ¿no? O que está después de lo humano a partir de estas modificaciones que puede sufrir un cuerpo, ¿no? Que son no naturales, hablando como desde un punto de vista pues evolutivo o biológico, sino como un nuevo dispositivo que se implementa en un cuerpo, ¿no? Estoy silenciado, creo. Ya. Sí, y ahora. Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta y una cuestión un tanto ríspida, porque justamente yo cuando empecé a oír y a leer sobre poshumanismo, eh, el término me parecía un tanto, digamos, divergente, porque curiosamente a lo que le llaman poshumano es a lo que acabas de decir, que son todas estas adaptaciones, tecnologías, pero realmente esas adaptaciones y tecnologías son humanas. O sea, el cuerpo poshumano, a lo que se le llama poshumanismo es lo que es humano. Y lo que se considera humano, en este sentido, sería lo que nos hace biológicos y lo que nos vuelve animales. Entonces, en realidad para mí un cuerpo poshumano sería aquel que no hiciera cosas muy humanas, ¿no? Parece que estoy rizando el rizo, pero no. En realidad, las cuestiones tecnológicas, las modificaciones, son características humanas. Y eso es lo curioso, que precisamente el cuerpo, lo que se le llama poshumanismo, es para mí, en mi humilde concepción, lo más humano. Son estas modificaciones y adaptaciones culturales, por decirles así, entendiendo como cultura todo aquello tecnológico, artístico, científico, que en cierta forma muy curiosa uh, modifican la evolución biológica, la aceleran de una forma increíble. Somos la especie que puede acelerar la adaptación al medio de una manera no natural refiriéndome como a como lo hacen las otras especies. Y bueno, está comprobado que supera en velocidad a la evolución, ¿no? A lo que entendemos como evolución darwiniana, ¿no? La evolución cultural hace que cuestiones buenas y malas que deberían tomar generaciones pueden tomar solo décadas, ¿no? Ahorita lo estamos viendo con los problemas de salud, por ejemplo, sesgándome un poquito, una pregunta que hace mucho la gente mayor, que a mí me ha hecho, es la clásica de esas enfermedades no se veían antes, ¿no? El cuerpo no se veía afectado por tal o cual cosa. Le decía, bueno, es que hay dos maneras de verlo. La primera es lo que se dice en Vox Populi, que la alimentación, los químicos, los transgénicos, las alteraciones han hecho que surjan nuevas enfermedades. Eso es una visión común. Digo, pero la otra también es ver el promedio de vida. O sea, antes no padecías Alzheimer, pero antes la población no llegaba a veces a una edad en la que lo pudieras padecer. Si bien hay casos, bueno, de Alzheimer
juvenil de los 40 años más o menos, pero la mayoría de la gente no tenía este promedio de vida que ahorita tenemos tan alto, ¿no? Entonces, estas transformaciones que estás, o sea, transformamos el medio y el medio nos da, devuelve al doble, son bastante humanas, ¿no? Son la característica que nos hace humanos y nos diferencia o diferencia de los demás organismos, ¿no? Muchas gracias, maestro Katsumi. Ahora nos preguntan por acá que cuál es la postura de la maestra Raiza acerca del concepto del posthumano. Yo coincido mucho con el doctor Katsumi, que pareciera que en efecto esta idea de lo posthumano es como un intento de explicar todo aquello que nos es accesorio, digamos, desde la técnica, ¿no? Pero volviendo, digamos, al ámbito del arte, pues el arte, digamos, también participa de una técnica, ¿no? Y el arte, digamos, también viste lo que somos como seres humanos, ¿no? La misma tecnología puede también convertirse en una manifestación artística, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un concepto muy, muy ambiguo, pero también es una manifestación de que estamos avanzando también tan rápido en el ámbito tecnológico que queremos como asir palabras que nos ayuden a explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo como seres humanos en el mundo y qué estamos creando con ese mundo también, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras realidades, ¿no? Algo que me gusta mucho compartirle a mis alumnos es toda la expresión del cuerpo cyborg, por ejemplo, ¿no? Que en efecto sí es un gran intento de generar una postura artística a partir de la apropiación de la tecnología, ya ni siquiera como un accesorio, sino como o sea, esta antena que tengo, no la tengo como accesorio, sino soy esa antena, porque finalmente la idea del cuerpo cyborg es expandir toda la capacidad sensorial. Entonces, yo percibo, gracias a la tecnología que habita en mí y que yo he habitado y decidido habitar, pues como una decisión. Entonces, bien interesante, porque yo no le llamaría posthumano a eso, pues. O sea, es más bien el aquí y ahora de la expresión humana que estamos viviendo. Y ya, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra Raiza. Tenemos aquí ya una serie pues, de preguntas de toda índole, entonces yo creo que lo conveniente es, voy formulando preguntas y ustedes, doctores, por favor, cuando quieran la palabra, me pueden como levantar la mano en pantalla para que les pueda ceder la palabra. Hay de todo tipo de preguntas, ¿no? O sea, desde... A ver, alguien pregunta que le gustaría, más bien, le gustaría saber cómo introducen, utilizan o representan el cuerpo en cada una de sus producciones artísticas. Cómo abordan el cuerpo desde su producción artística. Podemos contestar esa pregunta como por orden, como hicimos la exposición de sus posturas. Podemos comenzar con el doctor Iván Mejía. Ok, sí, yo evito la, la vía de la representación. Yo cuando hago arte lo hago como plástica social, que implica justamente hacerse presente. O sea, cuando hago algún proyecto artístico, estoy yo y la gente que colabora conmigo
en toda su presencia, ¿no? En esa, como mencionaba antes, en esa politicidad de las corporalidades. Entonces, evito la representación, prefiero estar ahí presente junto con mis colegas. Y más bien la presentación, no la representación. Exacto. Muchas gracias, doctor. Maestro Katsumi, ¿puede platicarnos, por favor, cómo Sí. utiliza el cuerpo en sus obras? Bueno, yo me dedico principalmente al dibujo y lo que he buscado es que se manifieste intencionalmente la huella, lo que llamo la huella gráfica, ¿no? Así como la huella digital, pienso que cada quien tiene un tipo de trazo que es muy particular, tiene un tipo de letra también, que es lo más común porque somos más cercanos a la escritura que a la imagen. Y entonces yo lo que busco en algunas obras de dibujo y también en algunos alumnos, que los alumnos entiendan, es que tengan esta reflexión sobre lo que corporalmente están haciendo cuando están dibujando, ¿no? Muchas veces seguimos modelos o patrones en la enseñanza de dibujo, pero si le juntamos a esa enseñanza o a la técnica la autoconciencia corporal, o sea, la noción de cuánto estamos presionando, la noción de qué partes estamos involucrando, creo que se enriquece en la enseñanza del dibujo, se enriquece la obra en sí y se enriquece la acción dibujística, o sea, la experiencia que el ejecutante tiene a dibujar. ¿Sí? Muchas gracias, maestro Katsumi. Ahora cedemos la palabra a la maestra Raiza. Sí, bueno, yo justamente antes de adentrarme a la danza, mi expresión artística, perdón, era la poesía. Entonces, digamos, a mí me gusta muchísimo escribir desde hace mucho tiempo. Y una vez que me adentro a la danza, me doy cuenta de que, híjole, la palabra es todo un movimiento del cuerpo también y que en efecto podía manifestar mi danza a partir de la música de la palabra. Entonces, a mí me gusta muchísimo hacer lo que llamo poesía escénica, ¿no? Y en ese sentido, como que confirmo la unión increíble entre todas nuestras acciones que realizamos en nuestro día a día y en nuestras manifestaciones de deseo y nuestra idea de cuerpo, ¿no? O de corporeidades o de cuerpos o de cuerpas, ¿sabes? Entonces, pues yo he intentado justamente hacer eso. La manera en la que también se lo transmito a mis estudiantes también es por ahí, digamos, primero los adentro a toda una exploración de la palabra, ¿no? Que escriban mucho, que manifiesten sus deseos a partir de la escritura. Y posteriormente, digamos, cómo pueden explorar toda esa escritura que realizaron, pero ya en su movimiento, encontrando su propia danza, porque me parece que la escritura también es una manera de desnudarse. O sea, en el momento en el que uno está escribiendo en toda la intimidad del silencio y del diálogo consigo mismo y con todo lo que nos rodea, uno también se empieza como a desnudar en la palabra. Y como decía antes, también a mí la danza me parece eso, como una puesta del cuerpo en todo lo que es y en toda su desnudez. Entonces, usar la palabra como música de la danza, pues ha sido mi trabajo artístico, ¿no? Muchas gracias, maestra Raiza. Es importante
hacer una conexión en este común denominador que es la presentación del cuerpo, no la representación en un sentido pues visual, histórico y canónico, que es algo que pues de lo cual nos han enseñado en todas las academias, en los estudios artísticos, cómo el cuerpo pasa, qué necesidades había de dejar esa representación visual, ¿no? Para pasar más bien a la presentación del cuerpo como un instrumento que hace arte. Es posible saber cuáles fueron en realidad las necesidades de los artistas para poder hacer esta transición de una representación a una presentación desde del cuerpo. ¿Por qué los artistas han recurrido nunca se ha dejado de representar, pero ciertamente a partir de los movimientos de la secesión vienesa, etcétera, hubo ya otra necesidad. Hubo la necesidad de que a través del cuerpo se manifestara pues un mensaje, ¿no? ¿Qué nos pueden platicar un poco de esto? Yo identificaría algunos momentos en la historia del arte en la que hay estos saltos. No podemos identificar un solo momento, sino una multiplicidad de momentos. Uno primero sería el pensar, por ejemplo, en las acciones pánicas de Jodorowsky, también en el accionismo vienés que mencionabas, como las acciones fluxus, porque muchos artistas se dieron cuenta que la representación en dibujo, en escultura, en pintura, ya no eran suficientes justamente como en esta pulsión de vida, donde el artista quería hacer, quería justamente fusionar el arte con la vida misma. Y el arte con la vida misma me refiero a incluso el ámbito cotidiano. Por ejemplo, también las feministas que politizaron la vida privada y lo cotidiano. Y entonces aquí estas acciones mínimas, porque no tenían que hacer un gran performance, tenían que darse cuenta del potencial del cuerpo. Entonces, podríamos identificar que en los años 60 también la cuestión de las dictaduras, al menos en América Latina, incluso en el Mayo francés, también esta cuestión de la violencia de Estado que puso en primera escena el cuerpo del artista. El cuerpo del artista lacerado, violentado, desaparecido. Y esto tiene una repercusión en la conciencia del artista. Entonces se dan cuenta que la representación ya no le es suficiente. Ya no le es suficiente con representar la resistencia a la violencia, sino estar ahí en cuerpo, ¿no? Eso es lo que le permitía también estar en un espacio público, incluso en el privado, desde ahí pensar toda la potencia que puede un cuerpo, ¿no? Entonces, esos son como algunos aspectos de cómo es que se abandona la representación para pasar a la acción incluso. Muchas gracias, doctor Mejía. Tenemos aquí otras preguntas del público que está interactuando con nosotros. Le preguntan, a ver, que si el hombre en su intento de tener un mayor dominio de la técnica, supongo que se refieren a la técnica dibujística o pictórica, no corre el riesgo de terminar por cosificar el mismo cuerpo humano. El doctor Katsumi creo que... Creo que sí sería adecuado que el doctor Katsumi nos aclarara un poco de esta interrogante. Hola, sí. Pues el riesgo de cosificar el cuerpo humano siempre está, ¿no? O sea, tendemos a volver objeto todo lo que tomamos. Hemos aprendido así a lo largo de la historia. Somos
animales que usan herramientas, y al volverlo herramienta, lo que no hay que perder de vista es que toda herramienta surge un desgaste, entonces depende de cómo lo uses, es como va a terminar tu cuerpo y también lo que vas a generar a través de él, ¿no? Sí hay una cosificación, por supuesto, y no le veo, antes de que me crucifiquen, no le veo nada tan grave a esto. Lo grave sería que fuera inconsciente. Ya varios artistas del performance y de la corporalidad han demostrado que como desde la laceración hasta la exposición, hasta la vejación del cuerpo mismo, mientras se haga consciente, bueno, pues son herramientas que tiene el artista, ¿no? Y además de la conciencia, yo diría la reflexión en la propuesta, o sea, no la catarsis por la catarsis, sino una reflexión de lo que estás haciendo a la vez cuando estás ocupando tu corporalidad como medio, ¿no? Por ahí iría, yo creo, mi respuesta. Muchas gracias, maestro Katsumi. Preguntan aquí a la maestra Raiza que cómo concibe la fenomenología del cuerpo y cómo la vincula con su exploración dancística. Ay, bueno, pues gracias por esa pregunta. De hecho, esa pregunta me hace regresar a la pregunta que se hizo sobre la representación, porque me parece que es un concepto que también trata la fenomenología y, y que no niega la espontaneidad del cuerpo, ¿eh? O sea, finalmente esa diferencia entre la representación y la presentación también es un poco artificial porque cuando nosotros generamos una idea, y esto es bien interesante justamente verlo desde Husserl y que, digamos, desde la fenomenología de Husserl y la fenomenología de Merleau-Ponty, que cuando generamos una idea, ya no digamos digamos, una obra artística, una simple idea, ya estamos desdoblando algo. Finalmente ya se está dando una presentación, es decir, un darse, como bien decía también el doctor Iván Mejía al inicio, se da un acontecimiento, un ser en el mundo que se presenta y que justamente nosotros interpretamos. Hay todo un trabajo de interpretación en el lenguaje de lo que somos, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto la interpretación se da, ya estamos volviendo a presentar lo que se dio. ¿Sí me explico? No sé si estoy siendo muy rebuscada, pero a lo que quiero ir es a que la representación, incluso en la acción más espontánea, se está dando gracias a la interpretación que le damos a nuestras incluso pulsiones, ideas, las ideas más masticadas, ¿no? Y pues tampoco hay que temerle a la representación. Digo, una cosa es concebir la representación como una copia, como una copy-paste exacto de la realidad, que digo, también es todo un trabajo de interpretación, y hasta la representación más abstracta de un sueño, de una idea, ¿no? Y en ese sentido, como desarrollo finalmente en mi propuesta la fenomenología, bueno, pues, ¿qué les digo? No sé quién hizo la pregunta, pero totalmente. Finalmente la fenomenología, digamos, también para adentrar un poco el concepto, pues es ese estudio de lo que se muestra a la luz. Es ese estudio pues de la coseidad, de la materialidad, de lo que nosotros podemos percibir. Y la danza, en ese sentido, bueno, pues me ha abierto un campo maravilloso para yo también repensarme como corporalidad que se presenta ante
ante el mundo en su día a día y pues cómo voy a defender y cómo voy a concebir, digamos, toda esa corporeidad ética, ¿no? Que me abraza y que me hace también fenómeno presente ante otras personas, ¿no? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, toda esta postura feminista, en donde incluso se busca cambiarle el género a la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de visibilizar cómo en el lenguaje hay toda una carga ideológica que también como mundo nos ha llegado a dañar mucho en cuestión de violencia, por ejemplo, ¿no? En cuestión de pensarnos sobre otras personas, en cuestión de clases, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fenomenología bueno, al menos a mí me ha enseñado mucho a, a valorar toda la carga política, cultural, ideológica que le hemos dado a las corporeidades y a no casarnos con una sola, sino a valorar la diversidad de todos los cuerpos, ¿no? Y eso es muy bello. Creo es un gran regalo de la fenomenología, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestra Raiza. También pues es interesante ver cómo todo está interconectado y regresamos a una de las ideas iniciales que nos platicaba el doctor Iván de hablar de un cuerpo con trayectoria política, ¿no? Y de cómo el arte ha partido también, o sea, de presentar de presentar el cuerpo pues como un instrumento para generar un discurso, ¿no? Sobre todo esto como con la ruptura que hablábamos de los cánones occidentales y de por qué se comete como este esteticidio de lo occidental en las artes pues contemporáneas. Ahí hay una pregunta aquí que está dirigida también para el doctor Mejía y es la de que si el performance pertenece a las artes visuales o a las artes escénicas y por qué. Bien, antes de responder con propiedad, me gustaría detenerme momentáneamente en la cuestión de la representación, que hace bien en reiterar la doctora Raiza, porque hasta cierto punto estoy de acuerdo en que presentación y representación puede ser algo similar, incluso algo que corre paralelo. A mí me gusta muchísimo la cita de Bertolt Brecht, porque nos ayudaría mucho a aclarar esto, pero no quiero decir que sea una verdad, quiero decir que es una posibilidad, ¿no? Abierta. Dice, el arte no es un espejo que refleje la realidad, sino un martillo para moldearla. A mí me encanta y trabajo mucho a partir de esa cita porque a mí me ayudó mucho a entender la cuestión de la representación, al menos en artes visuales. Eso nos lleva a la otra cuestión de por qué él o la performance pertenecen al campo de las artes visuales. Porque había un momento en los años 60 que fue la disolución de las disciplinas, en realidad, ¿no? Entonces, tanto las artes escénicas buscaban, igual por el teatro del absurdo, de Artaud, Bertolt Brecht, etcétera, etcétera, también había una contaminación de lo disciplinario. No es que pertenezcan propiamente a las artes visuales, sino abren una nueva vena, un nuevo sistema nervioso. Pero efectivamente la gente de teatro en ese momento a veces es un tantito conservadora, porque en el dadaísmo, a principios del siglo XX, nos mostró todo este repertorio del uso del cuerpo, precisamente, ¿no? Y de acciones totalmente absurdas, sin sentido, de un proyecto que buscaba destruir las bases de la cultura occidental. Y es por eso que hay una serie de acciones que no pertenecen a las artes escénicas, sino más bien lo pensamos como una actitud del artista.
Pensemos en la actitud de Salvador Dalí, que está mucho más cercano a esta práctica performática que a una cuestión de las artes escénicas o de la teatralidad. Pensemos en las acciones de Beuys. O sea, lo que hace Beuys no es precisamente no tiene nada que ver con una teatralidad, porque todavía están pensando en una representación, están pensando en la vida común y corriente. Pero también hay mucho del arte, de las artes escénicas, donde ellos también llegaron al punto cero de lo actoral. Llegaron, al igual que las investigaciones de muchos artistas, a lo performático. Y ahí se encontraron. Y no es que pertenezcan precisamente a las artes visuales, sino digamos que hay les decía, nuevas arterias que pueden ser recorridas tanto por artistas visuales como por actores formados en la actuación, ¿no? Pero bueno, no es una lucha de a quién le pertenece, sino más bien que se generó por la caída del proyecto disciplinario en los años 60. Hubo una crítica institucional y hoy vemos que también no hay ningún tipo de problema en que un actor o un artista o un músico llegue a la parte de lo performático, ¿no? Ahí creo que ahí nos encontramos todos. Cineastas, actores, artistas visuales, es un terreno que compartimos muchísimos productores culturales. Gracias, doctor. Sí, de hecho, ha existido ya una tendencia a lo multidisciplinario, ¿no? De repente, pues ya las fronteras entre lo que antes se consideraban ciertas ramas de lo artístico comenzaron a desdibujarse y los trabajos o las propuestas comienzan realmente a alimentarse de otros campos, ¿no? Es por eso que muchas de las manifestaciones del arte contemporáneo, pues no solamente se trabajan con un solo artista, ¿no? Sino que tienen un gran campo de acción con diversos especialistas, ¿no? Para poder presentar las piezas. Aquí también me están haciendo otra serie de preguntas de Pedro Cañas. Nos dice, ¿no es mejor hablar del cambio de la concepción del cuerpo como forma al cuerpo como contenido, en lugar de hablar de representación y presentación? A ver, voy a repetir. De Pedro Cañas, ¿no es mejor hablar del cambio de la concepción del cuerpo como forma al cuerpo como contenido, en lugar de hablar de representación y presentación? Maestra Raiza. Sí, nada más, digamos, como una nota al pie al comentario del doctor Iván Mejía. No concibo, digamos, la representación y la presentación como algo similar. Ahí tal vez se confundió la postura que tengo, sino más bien como un debate un poco artificial hoy en día, en el sentido de que estamos inmersos en una hermenéutica, en una hermenéutica de lo que somos y de lo que queremos ser también en nuestra obra artística. Entonces, en ese sentido, por supuesto, que esa hermenéutica genera la ruptura de la realidad misma, ¿no? O sea, no, sin casarnos con la idea unívoca de verdad o con esto es lo real y esto no pertenece a lo real, que por cierto ahora que hiciste alusión a Antonin Artaud, pues justamente él nos regala toda una visión de lo real completamente rota de su época, ¿no? Sí, es increíble todo el regalo que nos dio para lo que somos ahora también en las artes escénicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso reitero que la representación, incluso Antonin Artaud y lo más abstracto que podamos pensar, lo hace, ¿no? Porque es una interpretación de lo que se presenta, digamos, en nuestro ser, ¿no? En ese sentido. Y bueno, con relación también a que ahora justo se tiende a lo multidisciplinario, yo diría que ojalá, que precisamente se tendiera más bien a lo transdisciplinario, ¿no? O sea, que no fuera justo siempre ha existido lo multidisciplinario, o sea, tampoco es como una tendencia, ¿no?
estamos permeados de que la pintura se nutre de la biología, ¿no? Que la biología se nutre de la física. Es decir, nos casamos con una idea de la división de las disciplinas y ahí nos quedamos y entonces descubrimos lo multidisciplinario cuando realmente participamos de todo, ¿no? Entonces, la transdisciplina creo que ya es otra cosa, ¿no? Que finalmente ya es justo generar esos puentes y vínculos que desdibujan los límites, y más bien los muros, que desdibujan los muros entre una disciplina y otra, ¿no? Y nos invitan también a un conocimiento mucho más integral, ¿no? Y yo estoy de acuerdo justo con el comentario que realizaba el compañero del público. En el cuerpo como contenido es interesante esa visión. La voy a pensar más, pero es bien interesante cómo en efecto podemos modificar esta concepción de lo corpóreo como algo separado, ¿no? Sino más bien como algo, aquello de lo que participamos, de lo que somos, ¿no? En fin, la voy a pensar más. Me deja eso como tarea también. Doctor Iván Mejía. Sí, en atención a Pedro Cañas, es buena la observación. Yo creo que nos detuvimos en el problema de la representación y la presentación, porque no es un problema menor, o sea, es toda la historia del arte, es representación, ¿no? Y efectivamente, es verdad que tenemos que también virar, gracias por la recomendación, hacia nuevas formas de conceptualizar el cuerpo. Y es precisamente por eso que por ahí salió la problemática de lo posthumano y de lo transhumano o del neohumanismo. Porque hace rato ya no quise como meter cuchara ahí, pero efectivamente el posthumanismo no solamente es una manera de llamarle a lo que ocurre actualmente en términos humanos, sino para referirnos a toda una gama de cambios en las corporalidades. Es decir, el proyecto humano, como dice Foucault, construyó lo humano. O sea, el proyecto, la noción de humano fue construida, es un constructo de las humanidades occidentales. Y Foucault dice, así como se construyó el concepto de lo humano, también va a desaparecer como un dibujo sobre la arena del mar. Entonces, lo que quiero decir es que lo posthumano es un término que nos ayuda a pensar algo que no pudieron observar las humanidades tradicionales, como son el diseño genético, la clonación, el cambio de sexo a diestra y siniestra, el cambio incluso de color de piel, como vemos Michael Jackson o muchos, la cuestión de la blanquitud o de incluso de pasar de un tono de piel a otro. Es decir, un cuerpo hecho a imagen y semejanza de nuestros deseos. Y es por eso que estas nuevas corporalidades ya no tenían cabida para comprenderse desde las humanidades tradicionales. Por eso se utilizaron estos términos, ¿no? Que desde luego son problemáticos, pero efectivamente están ahí flotando porque ya no hay una credibilidad en un canon, ya no hay un canon al cual quiera llegar un cuerpo, al contrario, hay una diversificación de las corporalidades que incluso, por ejemplo, el movimiento queer, que también nos ha enseñado, que ni siquiera tiene que ver ya solamente con la cuestión de una elección de sexo o de género, sino que uno puede ser un enano negro transexual cyborg, ¿no? Porque de cualquier manera ya somos cyborgs. Eso también no lo habían terminado de pensar las humanidades tradicionales. Somos cyborgs, dice Donna Haraway, a mí me gusta mucho, porque no es que ya tengamos la tecnología dentro del organismo, sino que nuestra psique cambió porque toda tecnología ya está intercruzada en el cerebro, etc. Tan solo ahorita este evento, este acontecimiento de una plática virtual, la tecnología es parte de
de la extensión de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, aunque tengamos dice Donna Haraway, es que ya no hay diferencia entre tener el celular en la mano o tener un chip en el cerebro. O sea, no hay una diferencia, porque esto es lo que cambió toda nuestra estructura psicológica. Entonces, esas nuevas corporalidades son las que ahora se hacen presentes en estos proyectos que son moleculares. Es decir, el proyecto feminista tiene su propia conceptualización, que hace ratito también, de la noción de cuerpo, ¿no? Estas nuevas formas de nombrar lo corporal como las cuerpas gordas o los cuerpos robóticos o los cuerpos, las corporalidades trans, etcétera, etcétera, son esta nueva gama que curiosamente lo que han hecho en el arte también es reafirmar esta cuestión de lo performático, no solamente del performance como esta acción separada de lo cotidiano, sino lo performático en el sentido de cada movimiento que estamos. Es más, nosotros aquí estamos performando también, ¿no? Estamos performando que somos un tanto intelectuales, que sabemos algo, etc. Es esta actitud performática la que también ha estado permeando, gracias a todos estos movimientos sociales donde se reconfigura el cuerpo, el mundo del arte también. Gracias. Muchas gracias, doctor Mejía. Acá también me comentan que hay un aspecto interesante del cuerpo que no se ha abordado y es acerca de lo grotesco del cuerpo. Bueno, lo hemos tocado a lo mejor en algunos pocos matices, hablando de esta ruptura de la estética, ¿no? En la historia del arte, pero me parece también interesante abordar esta categoría estética a través del cuerpo, lo grotesco, lo abyecto. ¿A alguno de ustedes les gustaría comentarnos un poco acerca de esta categoría? Maestro Katsumi. Maestro Katsumi, usted que tiene una visión, digamos, un tanto permeada diferente por también dedicarse como, pues, a la biología y tener como, pues, tal vez un poco matizada, o no sé cómo decirlo, la mayoría de las personas no está acostumbrada pues a este tipo de representaciones corporales, ¿no? O de presentaciones en el caso del arte contemporáneo. Sí, bueno, la categoría estética de lo grotesco o de lo abyecto apela a un sentido de la anormalidad más que anormalidad, diría yo, de lo anómalo. Entonces, desde ahí es donde genera las sensaciones, emociones, gustos y disgustos, ¿no? Ya ven que Humberto Eco tiene toda una historia de la fealdad, que ya también dedicó a eso. Pues bueno, fue descubrir este otro lado de la moneda donde de repente no solo lo positivo, por decirlo así, lo prístino, lo bello, desde cualquier época que lo veamos, era lo que nos provocaba una sensación, sino también el otro lado, ¿no? Ese lado oscuro, ese lado, como dicen, grotesco, abyecto. Yo decía anómalo porque cualquier cosa que se salga de nuestra normalidad nos mueve, ¿no? Y nos conmueve. Hay un intento de teoría de la creatividad de un señor que se llama Jorge Wassenberg, si no mal lo pronuncio. Y él es muy dado a la divulgación científica, pero tiene como que mucha atracción hacia también el mundo artístico, entonces hace correlaciones. Y él lo que dice es que la normalidad, curiosamente, y la anormalidad propone que es una estrategia evolutiva, porque él lo que propone es lo siguiente. Suponiendo en esa época donde éramos cazados, ¿no? Por dientes de sable y todas estas cosas, tú no eras capaz de notar algo anormal en tu entorno, pues ya fuiste, ¿no? Te morías. Entonces él decía que esta capacidad para preferir lo normal, que nos da seguridad, es una contrapauta evolutiva
para estar alerta ante lo anormal. Y volviendo al tema del objeto, lo objeto es anormal o es anómalo. Por eso, si coincidiéramos con Wassenberg, eso nos va a mover a niveles estéticos, de experiencia, a niveles perceptuales y a niveles emotivos, ¿no? Por ahí iría desde la percepción de lo biológico, por qué lo grotesco nos mueve, ¿no? O nos llama. Muchas gracias, maestro. Katsumi, ¿alguno de nuestros ponentes quiere hablar algo acerca de la estética de lo grotesco o de lo abyecto y lo corporal? Bueno, es que es muy interesante también pensar en la palabra grotesco, ¿no? Porque justamente nos remite a esa idea de gruta, de ese espacio frío, oscuro, en donde algo se oculta y qué terror nos da no ver con claridad. Todo lo queremos ver con claridad, ¿no? Y entonces en el momento en el que algo se nos oculta, ¿cómo? Entonces, lo vemos feo, ¿no? Lo vemos como un problema. Lo vemos como un problema. Y es bien interesante porque eso también lo trata, bueno, de ahí también esa idea de la caverna, ¿verdad? De estos diálogos, porque hace una alusión a la idea platónica de cómo la oscuridad de la caverna nos remite a una ignorancia, a aquello que ignoramos. Y entonces tenemos que ir a la luz para que justamente toda la sabiduría se nos revele y se clarifique a partir de todo un camino de búsqueda. Y que lo importante para Platón justamente es ese camino de búsqueda, de ir de la oscuridad a la luz, ¿no? Pero está tremenda justamente esa visión porque, como bien decía el doctor Katsumi, pareciera que nos aleja de lo diferente o de lo que no es parte de nuestros cánones con los cuales ya estamos bien casados, ¿no? Y entonces, en efecto, la idea de dolor, la idea de enfermedad, la idea de deformidad, digamos, resulta muy incómoda, porque también ya se nos ha enseñado a que lo bello, lo bueno, lo deseable, debe ser simétrico, debe ser luminoso, y debe ser sano, además. Justamente este momento que estamos viviendo a mí me parece bien interesante porque nos recuerda todo el tiempo, bueno, además de saber en qué hemos también fallado como humanidad en nuestros modus vivendi, nos recuerda todo el tiempo cómo la enfermedad está tan detrás de nosotros todo el tiempo y que la muerte es una realidad bien latente en nuestra fisicalidad, en nuestra realidad corpórea. Y que en efecto la muerte también forma parte de un imaginario de lo feo, como aquello de lo que no nos gusta pensar. ¿Y por qué no? O sea, yo pregunto, ¿por qué realmente no se nos enseña también, no hay una pedagogía, pues, a valorar la finitud como ese gran espacio de nobleza? Justamente un amigo hermoso, Javier Contreras, un pensador de la danza, definía la idea de muerte como algo bellísimo, como esa nobleza, actitud noble de la naturaleza para darle paso a otros seres. Y justamente eso, lejos de ser incómodo, me parece una maravilla, ¿no? Entonces, a mí en lo personal sí me gusta muchísimo indagar sobre arte de lo grotesco, porque es una puerta que nos demuestra cómo la imaginación humana y los deseos humanos quieren romper justamente con esos cánones de
de lo bien estructurado y de lo técnicamente correcto, ¿no? Entonces, qué bueno que existe lo grotesco realmente. Muchas gracias, maestra Raiza. Sí, es importante abordar también el cuerpo, pues desde este punto de la estética, como de repente se nos olvida lo que tenemos dentro. O sea, lo que tenemos dentro no solo en una cuestión, pues de psique, sino como materia orgánica, ¿no? Como materia orgánica, como materia que va a morir, precisamente que va a morir y que se va deteriorando, ¿no? Con el paso del tiempo o con la enfermedad. Y precisamente creo que también parte de las obras de artistas que muestran como esta fragilidad de lo que es el cuerpo, ¿no? Y de cómo puede deteriorarse de acuerdo a, pues sí, a los procesos biológicos naturales, pero también como a procesos que está viviendo en una realidad, pues no sé, histórica y política, ¿no? Voy a revisar si alguien más tiene alguna pregunta específica para los ponentes y de no ser así, pues podemos crear una especie de, pues de conclusión general acerca del tema del cuerpo en el arte. Me parece que ya no existe ninguna. Solo me hacen indicadores de lo que platicábamos al principio, de la multiplicidad de cosas que significa hablar del cuerpo, ¿no? Entonces creo que es momento de cerrar con una conclusión por parte de cada uno de ustedes acerca del cuerpo en el arte. Vamos a comenzar con el doctor Iván Mejía. Le cedemos la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero con un agradecimiento a ustedes por la invitación, a mis colegas también. Siempre es gratificante poner en debate las ideas que uno ha construido y ver cómo también se van desarticulando, que creo que es lo más sano. De la misma manera, pienso que el cuerpo todo el tiempo está en reconfiguración. De un día para otro, uno está sano, al otro día está enfermo, un día está sufriente, en otro día está eufórico, porque también algo de lo que no pudimos hablar, que son las emociones, porque también el cuerpo es un manojo de emociones y de lo sensorial y de lo inteligible, que es todo un cúmulo de experiencias que todo el tiempo están cambiando día con día, hora con hora, tanto el estrés, la ansiedad, la depresión, las alegrías, que todo eso somos un hervidero también de emociones, ¿no? Porque a veces también lo que hacemos con el cuerpo es pensarlo desde un logocentrismo, desde una intelectualidad, pero también la cuestión de las emociones que a veces están desacreditadas por la misma academia y por el pensamiento, ¿no? Que es justamente esto de lo que tampoco se quiere hablar, al igual de lo que no se quiere hablar de lo grotesco, de lo informe, de lo deforme, de lo freak, tampoco se quiere hablar, por ejemplo, de lo que el cuerpo es capaz de experimentar, como incluso palabras que son problemáticas como amor, por ejemplo, ¿no? Ya al decir como amor y relación al cuerpo, también es algo muy fuerte, o sea, y eso tiene que ver con otros términos que no quiero que parezca algo cool, si quiero hablarles como algo político. Por ejemplo, una cuestión bien política que yo veo hoy es la cuestión de la felicidad, o sea, cómo se busca uno este espacio de felicidad, ¿no? Cómo se busca uno esta territorialidad de un cuerpo que tenga momentos de respiro de un mundo totalmente también caótico. Y es que la naturaleza nunca ha sido ese jardín edénico. Siempre ha sido totalmente movimiento, flujo, igual que los cuerpos. Y precisamente creo que ser un cuerpo, justamente ahora sí retomo la parte que hablaba
Raiza, de la cuestión ética de habitar el mundo. No como una cuestión de hacer el bien, sino una ética de crear comunidad, incluso como una obligación, ¿no? Porque no tenemos además otra opción por todo lo que está ocurriendo. Y bueno, hagamos cuerpo, pero también cuerpo social y cuerpo político. Gracias. Muchas gracias, gracias doctor Iván. Pasamos a la conclusión del maestro Katsumi. Maestro Bueno, Katsumi. sí, yo para concluir quisiera hacer una anotación por los tiempos que estamos pasando, comentar algo que me preguntaron, ¿no? Hace poco me dijeron que si creía yo que estábamos, debido al confinamiento y bueno, al problema que tenemos de la pandemia, reconectándonos con nuestra corporalidad, ¿no? Yo dije que sí. Y muchos me dijeron que si era por la reflexión de estar encerrados, ¿no? Literalmente, si está habiendo un encuentro con nosotros mismos. Entonces yo dije que no, que lo que estaba ocurriendo es que realmente necesitamos otra vez el empuje y la coacción, y estábamos reconectándonos con nuestro cuerpo, porque nos dijeron que si te tocabas la nariz, los ojos y la boca te ibas a contagiar, ¿no? Y entonces eso hizo que nos empezáramos a dar cuenta cuántas veces nos tocamos la cara, que nos diéramos cuenta que seguimos siendo esos monos que se rascan cada 3, 4 minutos y que y, y sirvió para bien porque te diste cuenta finalmente que tu cara y tus dedos y tu cuerpo siempre están los unos con los otros encontrándose, ¿no? Entonces, si lleváramos esto hacia un aspecto positivo, pues espero yo que después de que esto pase, la reconexión con la corporalidad no sea solamente aséptica, higiénica, ¿no? O antiepidémica, sino que sea también consciente bueno, placentera en todos los sentidos. Como decía el doctor Iván, también existen las emociones y dentro de esas están las negativas, ¿no? Entonces, reconsiderar este espacio que estamos teniendo para la autorreflexión y la autoconexión con nuestras corporalidades, ¿no? Y agradecer a mis compañeros y al espacio. Gracias. Muchas gracias, maestro Katsumi. Cerramos la sesión con la maestra Raiza. Ay, pues me parecieron maravillosos también los comentarios de cierre de tanto del doctor Iván como del doctor Katsumi, porque en efecto hablar también de lo que las emociones, digamos, hacen explotar en el cuerpo, hoy en día es bien importante, siempre es muy importante, pero hoy que en efecto estamos en un periodo de pausa mundial y no, porque también hay muchísima actividad en otro sentido, pero en esta oportunidad que estamos viviendo de tomar un poco de distancia, ¿no? Para también reflexionar cuáles son los modos que tenemos de convivir con nuestras propias emociones y cómo estamos siendo reflejo también de lo que pensamos, de lo que comemos, de lo que deseamos, de lo que, como el doctor Iván decía, de lo que amamos, ¿no? O no amamos. Y en ese sentido también agradezco mucho que exista también la oportunidad de lo oscuro y de la confusión y del caos y de la enfermedad misma, porque justamente es una punta de lanza para pues repensarnos como humanidad y reformular nuestro deseo de ser, ¿no? Entonces, me parece justo que esta idea de la caverna, pues lo que nos tendría que dejar es una visión muy erótica
del conocimiento y de lo que estamos haciendo también como corporalidades, ¿no? Erótica en el sentido amoroso completamente, pero también creador, ¿no? ¿Qué hacemos con el arte, tanto como personas que vemos arte, que escuchamos y que nos alimentamos de arte, pues, y también como creadores, ¿no? ¿Qué es lo que, preguntarnos sobre qué es lo que estamos haciendo con ese arte me parece bien importante. Entonces, pues yo invitaría a seguir viviéndonos como cuerpos abiertos, como cuerpos de posibilidades, y como esos espacios para reinventarnos todos los días, con mucha conciencia también, y lazos con los otros, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Yo también les quiero mencionar a las personas que nos están viendo que nos acompañen en la siguiente mesa de diálogo aquí en la Caverna del Arte.